Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos en esta mañana estar reunidos aquí en su casa de oración para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Voy a invitarles a buscar en sus Biblias y estar en pies para leerla en el capítulo 1 del libro de Tercera de Juan. Allí vamos a estar leyendo en esta mañana. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Creo que ya está en pantalla. Ok. Entonces vamos a estar en pie para reverenciar la palabra del Señor en esta mañana. Los que se pueden poner de pies. Y leo allí con la bendición del Padre en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y a la letra dice de la manera siguiente: amado, deseo que sea prosperado en todo y que tenga salud a la vez que tu alma prospera. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, porque eres bueno, eres maravilloso. Gracias te damos porque sin ti nada podemos hacer. Gracias porque nos ha permitido poder hoy estar reunidos en tu casa de oración, que la hemos declarado casa de oración y puerta del cielo, porque creemos que en esta mañana, llegándonos delante de tu presencia con acción de gracia, con reverencia, reconociéndote que tú eres Dios y que usted fue el que nos hizo y que pueblo suyo somos y oveja de su prado. Gracias por tu Hijo Jesús, que murió y resucitó y está sentado a la diestra. Intercede por nosotros, por todo lo que hoy en día le pedimos. Gracias. Gracias en esta mañana por cada hermana, cada hermano, cada niño, cada niña que está en este lugar. Y los que nos ven a través de la plataforma, usted en esta mañana también pueda bendecirle. Señor, que podamos recibir todo en esta mañana de ti, tu misericordia más amplia. Te pido, Señor, que los cantores, que los músicos que hoy se disponen a adorar tu nombre, puedas tú recibirlo como perfume grato delante de tu presencia. Bendice al fotógrafo, bendice al técnico, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice en esta mañana al pastor que trae tu palabra, el alimento para nuestra vida espiritual y crecimiento, para que nuestra alma prospere a través de tu palabra, como lo dice Juan. Gracias, Señor. Glorifícate de una manera maravillosa en este lugar, en esta mañana. En el nombre del poderoso Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Nos disponemos a cantar una canción para el Señor. No le pasé el versículo a Andrés, pero podría ser Job 42:5. Más adelante en la predicación van a adentrar un poco más en todo el capítulo 42 de Job. Pero dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a cantar Por encima del sol, una canción que hace rato no cantábamos, muy bonita, de mis favoritas, y que habla acerca de esto, que se puede ver redención desde aquí, porque vemos la promesa del Señor, vemos al Señor, vemos un destello de su gloria, y eso es suficiente. Amén. Se puede
todo lo viejo cambiando por una nueva creación. Dice, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto debido a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto debido a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, pues soberano es Él.
Sí, probando sonido. Le damos paso a Sara, director del día de hoy. Amén. Voy a invitar a mi pastor, a nuestro pastor, que es mío nada más. Este teléfono, Eliezer. Vamos a orar por el pastor. Amén. Padre, una vez más, llegamos delante de tu presencia. Te damos gracias porque en esta mañana nos permite oír tu voz, tu palabra, lo que tú afirmaste y que no se moverá y que ni una tilde pasará. Gracias, Señor, porque eres eterno, eres maravilloso. Bendice al pastor, guárdale, dale cada día más sabiduría y entendimiento para que él pueda, Señor, darnos ese alimento necesario. Bendícele, bendice a su familia, su economía, llénale cada día más de virtudes para que pueda extender la mano a este pueblo bajo tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy vamos a tener la dinámica diferente. Quienes les bendecimos, a todos les bendecimos en el Señor, pero les damos las gracias. Llegan tempranito, llegan a las clases de escuela dominical, pues hoy vamos a escuchar al inicio del culto prácticamente la enseñanza. Cambiamos el orden. Y quienes no lleguen al final, pues les cuentan. Les dicen cómo estuvo. Vamos a ir a nuestras Biblias a Juan capítulo 42. Perdón, Job capítulo 42. Job, empieza por J también. Hoy terminamos nuestra serie sobre el libro de Job. Decía la vez pasada, creo que en mi vida personal, cada vez que estamos en una serie con un tema que resaltamos, pues tal vez entiendo yo y Dios resalta más en mi vida ese aspecto, me trata personalmente. Y como estábamos en la serie de Job, dije, bueno, conocer a Dios, porque es una serie para conocer al Señor en medio del sufrimiento. Dije, ¿ahora qué va a pasar? Pues a mí no tanto, pero en estos tiempos nos ha pasado. La empezamos después del terremoto en Venezuela, ahora el terremoto acá en Colombia. Por allá estuvo también temblando en España. Hay incendios en Colombia por el clima. Hoy verán una petición del pastor Héctor porque la situación de violencia continúa y eso afecta mucho la ruralidad, donde están las tribus indígenas. Y obviamente queremos que la palabra de Dios llegue hasta los sitios más necesitados porque las personas están necesitadas de salvación, pero de cambio de sus vidas también en medio de tanto sufrimiento. Así que nunca dejaremos de meditar en cómo Dios camina con nosotros en medio de la dificultad. Cuando sufrimos, generalmente olvidamos que nada de lo que perdemos en medio de nuestro sufrimiento, si vivimos en Cristo, queda sin recompensa. Si vivimos en Cristo, todo lo que pasemos, Dios lo va a recompensar. Y hoy lo vamos a centrar en el hecho de que nos va a recompensar con su relación con nosotros, como lo hemos venido diciendo, conocerlo mejor a Él, pero también nos va a restaurar. Hoy el tema es Dios y la restauración del que sufre sin causa. Hemos visto cómo en el libro de Job, en el capítulo 1, se describe su sufrimiento circunstancial, su familia, sus posesiones, las pierde. Capítulo 2, su sufrimiento personal, sus enfermedades. En el capítulo 3 hasta el 32 vimos cómo Job se quejaba y cómo era su relación con Dios, buscando que Él le contestara, porque no entendía por qué sufría tanto. Y luego vimos cómo los amigos en esos mismos capítulos le contestaron a Job al verlo como peligrosamente cuestionaba a Dios, pero ellos, pensando que era que sufría porque había pecado, lo cuestionaban a él de forma incorrecta. De nuevo, Dios mismo se encarga de recompensar con su propia presencia al que sufre. Porque antes de que fuera restaurado Job, Dios se encontró con Job. Antes de eso y después de los amigos salió un tipo de Jesucristo, un hombre más sabio
que tipifica al Salvador, antes de que Dios hable o le hablara a Job, habló a sus amigos y habló a Job, Eliú, e hizo una especie de apologética o de defensa de la fe o de teodicea, le dicen hoy en día algunos, tratar de justificar a Dios o de defender a Dios cuando Dios se defiende solo. Y como lo vimos la semana pasada, Dios no tiene que defenderse, no tiene que dar excusas, no tiene que presentar disculpas, Él es Dios. Y todo lo que Él hace, como Él es Dios, es bueno para nosotros, lo que permite incluso con un propósito bueno. Y luego de que Dios le habla a Job, vemos cómo lo restaura en el capítulo 42, y es volver al capítulo 1, ver las circunstancias de lo que Job tenía antes de sufrir tanto, restauradas por Dios. Pero recuerde, todo esto es porque Job ahora tiene una relación con Dios más profunda, una relación restaurada. Dos cosas veremos hoy en el capítulo 42. Dios restauró espiritualmente a Job y Dios restauró materialmente a Job. Versículo 1 del capítulo 42, dice 42:1 de Job. Entonces, leo en versión Reina Valera contemporánea, Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, le dice Job a Dios, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, dice Job, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Verso 7. Cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. Entonces Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el namatita fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes, y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido, y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera de ellas se llamó Yemimá, la segunda Kesillá y la tercera Keren Apuk. No había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y Job les dio herencia, lo mismo que a sus hermanos, por partes iguales. Job pudo ver a todos sus hijos y a sus nietos y bisnietos hasta la 4ª generación, pues llegó a vivir 140 años. Cuando Job murió, era ya muy anciano. Recuerden que decíamos que en el libro de Santiago dicen que tuviéramos en cuenta la paciencia de Job, porque al final veíamos el resultado o el final o la respuesta de Dios. En medio del asunto es muy complejo el libro, porque complejo es el ser humano cuando sufre y cómo expresa sus emociones y cómo piensa en todo eso y cómo lidia con todo eso en su corazón. Pero empezamos diciendo que Dios restauró a Job. El versículo 10 es clave. Sanó
su aflicción, pero también le aumentó el doble todo lo que había tenido. La aflicción se refiere directamente a la enfermedad, pero el corazón de Job estaba afligido. Por ahí leía unas frases del filósofo Séneca, un filósofo antiguo, y frases muy valiosas que todavía se cumplen hoy en día, o que hablan mucho de sabiduría popular en ese tiempo de la filosofía griega, y una de ellas, si no recuerdo mal, era que el problema del ser humano es cómo sufre o cómo experimenta las cosas, cómo ve su sufrimiento. Y sigue siendo así. Yo estoy sufriendo una dificultad, pero mi perspectiva sobre el sufrimiento que tengo me ayuda o me hace más daño. Por eso tenemos que ser primero restaurados internamente en el corazón. Uno piensa, si yo estoy enfermo, si yo estoy sin dinero o arruinado, si yo estoy en conflicto o con peleas, si me están persiguiendo para matarme, entonces la solución de Dios para mí es que me sane, que me dé dinero o que me restaure mi negocio, que me restaure las relaciones, que nadie me quiera matar y que todo funcione bonito. Esa no es la solución, aunque sea la consecuencia, la solución misma. La solución es que Dios cambie mi corazón. Primeramente para que en medio del proceso yo sea transformado. Así que Dios restauró primeramente a Job de forma espiritual. Le mostró que Él, Dios, todo lo puede, todo lo sabe y que Él se revela a sí mismo y no le podemos arrebatar nada a Él de lo que queremos que haga, de lo que queremos que nos enseñe o de lo que queremos conocer de Él mismo. En el versículo 1 y 2 le dice dice el texto que Job le respondió al Señor y le dijo, verso 2, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. De hecho, en la versión Reina Valera del 60 creo que dice, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que se pueda esconder de ti, si no estoy mal. Continúa con la omnisciencia en la versión Reina Valera del 60, en el mismo verso 2. Pero las versiones más modernas, como son versos de idioma antiguo y difíciles de traducir en algunos momentos, pasa de la omnisciencia, de que Dios todo lo sabe, a la omnipotencia, que Dios todo lo puede. Y al parecer esta es la traducción más correcta, verso 2, final del verso 2, que no hay nada que tú no puedas realizar. Dios todo lo puede, nosotros no. De hecho, en la versión de la Biblia de las Américas dice, ningún propósito tuyo, hablando de Dios, puede ser estorbado. No podemos detener a Dios en su obra sobre nuestras vidas, incluyendo las circunstancias que Él permite para que las vivamos y en medio de lo que vivimos. Uno quisiera que Dios le preguntara, ¿le dejo esto o se lo quito? ¿Le mando esto en tal tiempo o no se lo mando? Y dice, no, Señor, eso no lo mande. Pero es como en un trabajo, ¿no? Cuando le dicen, no, usted tiene que hacer tales obligaciones y tal trabajo o tal turno en tal labor tiene que cumplirla, aunque sea la más difícil y la más dispendiosa. Entonces usted empieza a escoger y dice, si tengo que hacerla, entonces empieza a decir, bueno, déjemela para el final, o déjemela más cortico tiempo, o no me la puede quitar, y empieza uno a rogar y a pedir que le quiten aquello que necesita. Y si al final de cierto tiempo en ese trabajo le dicen, listo, usted es muy buen trabajador, pero como usted no pasó por estas labores en los tiempos correctos, sino que o no quiso pasar, o pasó muy poco tiempo porque pidió menos tiempo en esa labor que era la más difícil, entonces por muy buen trabajador que sea, no ha pasado por toda la formación, no se puede quedar en este lugar. Qué pena, busque otro trabajo. El asunto es, el Señor nos está formando y lo primero que nos está enseñando es que no todo puede ser como nosotros queremos, pero sí todo puede y debe ser como Él quiere para nuestras vidas. En estos días estoy en Cantar de los Cantares, en los devocionales, son muy bonitos, pero obviamente hablan del amor erótico. Si hay menores de edad, tápense los oídos, no mentiras, no voy a decir cosas tan tremendas. Es realidad que el sexo no es un tabú, es una realidad con la cual Dios nos diseñó y el impulso sexual es para que busquemos pareja, porque tal vez si no tuviéramos impulso sexual ni la buscaríamos. Hoy los muchachos ni se casan aunque les dan ganas de tener sexualidad, lastimosamente. Y si se casan no tienen hijos, tienen perros, frenan la consecuencia del impulso sexual. Dios diseñó eso con un objetivo, que nos unamos. Obviamente en el Señor, no dando rienda suelta solo a la sexualidad, pero es parte del diseño de Dios.
Y hay muchas cosas bonitas en Cantar de los Cantares. Una de las cosas que resalto es que el hombre le conocía todo. En estos días hablaba con alguien precisamente en consejería de eso. Todo le conocía a la mujer. Y hablaba de forma poética sobre ella, hasta de los pies. ¿Cuántos maridos de los que están aquí saben cómo son los pies de sus esposas? ¿Algún día le han cortado las uñas al menos? ¿Saben qué les gusta? ¿Saben cómo son? Eso no estaba hablando de otra cosa, sino de dar gracias a Dios por la persona que está al lado de uno, incluso en lo físico. Pero en eso, por eso me acuerdo ahora que estamos en este tema, de que lo que uno quiere es lo que le pide a Dios y no lo que Dios quiera para uno, sino que dice, no, Señor, eso no. Precisamente escribiendo sobre eso decía, aprenda, y me hacía reflexionar el Señor, desde que he pasado por Cantares y cada vez que paso, aprenda a contemplar a su pareja como es. Muchos, como su pareja no los contempla y no los recibe como es y no los aman como son, quieren operarse la cara, la cabeza, el cuello, los pies, las manos. Eso de los pies, hoy en día hay gente que se quita los pómulos, hay gente que se sube los pómulos, hay gente que se cambia el cabello, se quita el cabello. Algunos que no tenemos mucho, queremos tener menos, y otros que no tienen casi quieren injertarse. Y así sucesivamente. Primeramente ellos mismos no se reciben o no se aceptan y quieren cambiarse, y es como si le dijeran a Dios, Dios, así te quedé mal hecho. Eso no me gusta de mí. ¿Cómo me hiciste así? Eso mismo que pasa con nuestra vida física y nuestro propio ser, a veces, muchas veces lo hacemos, y lo hacemos muy continuamente con nuestras circunstancias. Dios, tú puedes hacerlo todo, pero hazlo como yo quiero. Que Dios pueda hacer todo quiere decir que Dios lo hace todo conforme a Él le parece mejor para mí. No puede ser estorbado su propósito en mi vida. Dios todo lo sabe, nosotros no. Miremos el versículo 3, dice, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios? Con palabras carentes de sentido. Y Job contesta, yo fui ese atrevido que habló sin entender, y expresa, grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Job citó, especialmente en el versículo 2, que ya lo habíamos leído, lo que Dios le había dicho anteriormente, cuando le empezó a hablar, y ahora en el versículo 3, contesta. En el mismo versículo 3, en esta versión, al inicio del versículo 3, y en el mismo versículo 3 contesta lo que Dios ya le había preguntado antes. Admite su ignorancia, reconoce que sabe muy poco, y más aún, entiende que no podemos arrebatarle a Dios lo que solo Él sabe, y especialmente no podemos conocerlo si Él no se nos revela. El versículo 4 dice, quiero preguntarte algo, házmelo saber. Y explica el verso 5, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. ¿Qué implica esto? Me arrepiento de querer arrebatarte a ti explicaciones que tú no me querías dar. Me arrepiento de quererte conocer conforme a mis perspectivas o mis expectativas y no querer recibir lo que tú revelas de ti mismo a mi vida. Me arrepiento de ser tan afanado y no deleitarme con lo que tú ya me has dado e ir descansando en lo que tú me has dado a conocer de ti, sino quererte arrebatar todo. Mire, en medio de los seres humanos pasa esto. Uno a veces le pregunta a una persona, ¿y usted qué piensa de esto? Somos personas. Obviamente no es lo mismo que en la relación con Dios, hay una gran diferencia, infinita diferencia. Y la persona dice, yo pienso esto. Y el otro día le pregunta lo mismo y le dice, no, yo pienso lo otro. Pero si ayer pensaba esto. Y usted dice, pero ¿cómo así? Cambió de opinión. Y de pronto le pregunta sobre ciertas cosas y dice, no sé qué pensar sobre eso. Y se da cuenta usted que una persona difícilmente se conoce si ella no nos abre su corazón y nos expresa lo más profundo de su ser, porque a veces solo dice lo superficial, lo de quedar bien, lo de no pasar en vergüenza o lo de no empeorar relaciones. Entonces tenemos que esperar a que la persona nos hable, nos abra su corazón, nos dé a entender lo que piensa realmente desde lo profundo. A veces uno le pregunta a una persona, ¿cómo me ve? ¿Me veo bien? Y la mayoría contesta, sí, se ve bien, cuando se ve mal. Porque no quiere quedar mal, entonces ni ahí expresan lo que sienten, mucho menos si es algo profundo del corazón de ellos que no quiere que se conozca o sea conocido.
Se necesita relación, se necesita tiempo, se necesita confianza, se necesita compañerismo, se necesita caminar juntos, como dice la Biblia que Dios caminó, Noé caminó con Dios, Enoc caminó con Dios para conocer a Dios como con las personas, y más aún necesitamos caminar con Él en medio de todas las experiencias, incluso las difíciles. Y entonces vamos a ver cómo Él se nos va revelando. Hay cosas de Dios en la Biblia que no están reveladas sobre su ser, pero hay muchísimas que sí lo están. Y todas están reveladas no para que digamos que ya sabemos todo de Dios, sino para que entendamos que Él ha tenido la disposición de dársenos a conocer. Y no podemos arrebatarle a Dios que nos diga algo de Él que Él no quiere revelar o mostrar. Y tenemos que estar contentos con lo que Él nos dice. Y esto aplicado a la vida personal es: si el Señor no me ha dicho por qué estoy pasando por esto, si el Señor no me ha explicado por qué la situación está así, confío en lo que Él ya me ha explicado, que Él es bueno, que quiere lo bueno para mí, que me ha dado su Hijo para salvarme y darme vida eterna, y me aferro a Él porque si Él me ama, nada de lo que me pase va a ser para mi mal, sino para mi bien. Y entonces confío en Él, en lo que Él me ha dicho, y camino y paso de su mano todo. Job contrastó lo que Dios le dijo con lo que él dijo. Mire por favor conmigo Job capítulo 13, devuélvase un poquito, versículo 22. Dentro de las grandes respuestas o largas respuestas de Job, 13:22 dice: si tú me llamas, yo te responderé. Si yo te llamo, tú tendrás que responderme. Eso lo había dicho Job en medio de su dolor. Lo que estaba diciendo ahí no era con mala intención, pero tampoco era con un buen ánimo, era con reclamo. Yo te llamo y me respondes. Si tú me llamas, yo te tengo que responder. Así que yo te llamo, respóndeme, Señor, respóndeme. Estaba en ese trajín. Háblame. Dime, explícame. Sácame de mi necesidad de que tú me hables. Por eso cuando dicen Job 38, vaya conmigo 38:3. Cuando Job escucha lo que le dice Dios en Job 38:3, está contrastado con eso. Pórtate como hombre y prepárate, ya lo vimos la semana pasada, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, le dijo Dios a Job. Capítulo 40, verso 2, le dice Dios también a Job: ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. ¿Se dan cuenta? Él había dicho: Señor, respóndeme, y si yo te hablo, respóndeme, y si tú me hablas, yo te responderé. Háblame. Y yo le dice: bueno, ¿quieres respuestas? Escúchame, relaciónate conmigo y entiende que es cuando yo quiero, como yo quiero y de la manera que a mí me parece mejor para ti, como yo me voy a revelar a tu vida y a darte a conocer. Esta grandeza de Dios en su soberanía, que Dios le mostró a Job, lo que produjo en él fue arrepentimiento, lo humilló. ¿Por qué creen ustedes que es mala la humillación? ¿Y por qué creo yo en mi naturaleza pecaminosa y carnal que es malo ser humillado? Si no hay otra manera de ser humilde. Si yo estoy orgulloso de ser humilde, ya no soy humilde. Pero si soy humilde porque recibo las circunstancias difíciles y los tratos amargos y las situaciones adversas para humillarme ante el Señor y su voluntad, soy humilde. ¿Por qué piensan ustedes que las dificultades, y yo también, incluyendo las humillaciones de personas, son para que nuestro corazón se afecte, sino más bien para que aprendamos a humildemente ser transformados por el Señor y aprender a someternos a su voluntad? Yo no estoy diciendo con esto que todo lo que pase tenemos que recibirlo sin actuar en medio de ello de una forma especial. Dios nos guiará, pero sí todo tenemos que recibirlo como parte de Dios, y así humildemente Dios nos guiará. Lo primero es que Dios toque nuestro corazón y que nos lleve a arrepentirnos. ¿Por qué sé que Job se arrepintió? Porque en el versículo 6 lo dijo. Me retracto de lo dicho, Job 42:6, y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Señor, yo hablé
dije. Más adelante Dios dice que dijo bien, pero él dijo mal, no porque no tuviera la razón en que él no estuviera pecando y que no entendía su sufrimiento, sino en el sentido de que habló apresuradamente sin entender y cuestionando a Dios. Dios le mostró su grandeza y lo llevó a arrepentirse. Dios le mostró su misericordia y lo llevó a perdonar. En el versículo 7 dice que cuando el Señor, Job 42:7, terminó de hablar con Job, le dijo a sus 3 amigos encabezados por Elifaz, que estaba enojado con ellos porque, a diferencia de Job, ellos tenían un concepto erróneo de Dios. Creían que Dios estaba castigando a Job por un pecado constante, y Dios estaba tratando con Job para que lo conociera mejor. Ese era el error. Erradamente pensaron, escuche, no solo de Job, sino de Dios. Esto es bonito, ¿cierto? Cuando yo pienso mal de alguien, en el fondo puedo estar pensando mal de Dios y de su voluntad sobre la vida de esa persona. Pero cuando yo primero pregunto al Señor para ayudar a alguien y lo acompaño en el proceso, muy probablemente Dios me va a usar para restaurar y consolar a esa persona. Cuando no, voy a traerle más aflicción a su vida. Dios se airó, se enojó con quienes difamaron a Job, porque lo difamaron a él, al final a Dios. Y escuche esto, Dios se enoja y se indigna para actuar en contra de lo que le indigna, en contra del pecado o los errores humanos. Y lo que buscaba Dios era restaurar a estos amigos junto con Job. ¿Y qué mandó Dios a hacer? Le dijo, no les diga nada. Dios estaba tan enojado. Ese es el enojo como lo manejamos nosotros los seres humanos. Hoy el viernes veíamos la ira de Dios, que es perfecta porque es la justa aplicación de su justicia en la clase. Y fíjese que aquí que se entrelaza con la misericordia, no está distanciada cuando Dios es el Dios de la Biblia. Y en su enojo manda a que ellos sean perdonados. Y les dice cómo pueden ser perdonados por difamar a Dios. Y les manda a que busquen a Job y que ore por ellos. También está tratando con su corazón. Está restaurándolos a ellos. En el versículo 9 dice que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el namatita fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos. Pero piensen conmigo, para que Job orara por ellos, ¿qué tenía que pasar también en el corazón de Job? Que dijera, yo voy a orar por ellos, pero de mala gana, porque ellos me humillaron muy feo. Y yo soy como los colombianos, perdono pero no olvido. Es una frase colombiana, no quiero decir que solo los colombianos, ¿no? Porque por las buenas soy bueno, pero por las malas, ¿quién? Voy a cumplir, Señor, pero miren, no hay oración que Dios reciba si no es una oración con el corazón dispuesto para el Señor. Así sea perfecta de labios. La Biblia dice que Dios aborrece los labios que invocan su nombre y su corazón está lejos de él. ¿Qué tenía que hacer Job en su corazón? ¿Qué tenía que pasar en su corazón para orar por sus amigos que lo habían difamado tanto? Tenía que perdonarlos. El texto no dice que los perdonó, pero Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 13, no lo vamos a buscar, habla y liga la oración por los enemigos con el perdón por los enemigos en el Sermón del Monte. Job debía perdonarlos para orar por ellos, así que pudo orar porque los perdonó. Y escuche esto, antes de ser liberado de la aflicción de su cuerpo y de ser restaurado en las finanzas y en la economía, fue liberado de la aflicción de su corazón. Porque recuerden que Job se desató en quejas y en maldiciones sobre su propia vida cuando sus amigos se quedaron mirándolo. Y luego profundizó en esa actitud cuando sus amigos le contestaron. Así que ahora, al orar por sus amigos, es libre en su corazón, es libre de su aflicción. Pregunto, ¿quién está más esclavizado? ¿Aquel que está esclavizado al pecado para hacernos daño, o nosotros cuando estamos esclavizados a lo que sufrimos para no perdonar al que nos hace daño? ¿Qué está pasando en nuestro corazón que nos queda tan difícil soltar? Si Cristo lo ha dado todo por nosotros. ¿Por qué creen ustedes que Cristo mandó orar por los enemigos? Solo para que, como en el caso de los amigos de Job, recibieran el perdón de Dios y les fuera bien, o también para lidiar con nuestro corazón.
y que no guardemos rencor y seamos como nuestro Señor Jesucristo. Dejemos la historia hasta ahí. No hay restauración todavía física, mera restauración espiritual. Entonces ahí está bien. Si Job no hubiera vuelto a tener todo lo que tenía, y de hecho tuvo más, si no hubiera sido restaurado con hijas e hijos, no tuvo más, pero al parecer tuvieron más impacto social, sobre todo las hijas, según lo que leímos. Y si Job no hubiera llegado a tener buena salud y no hubiera vivido tanto, hubiera visto tantas generaciones, hasta ahí, y ahí hubiera muerto, ahí hubiera sido prosperado por Dios y Dios lo había restaurado porque había transformado su corazón y haya tenido un conocimiento más profundo de Dios y de su voluntad y tener una relación más íntima con Dios, con el Dios al que él quería honrar. Dejemos que en la historia, en nuestra mente, muera Job ahí. Dios hizo gran restauración de Job. Pero la historia no se queda allí. Dice que lo prosperó materialmente. Ya lo dije, lo resumí y voy a solamente tocar los temas que están en el epílogo desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Eso dice el versículo 10. Y el versículo 12 lo ratifica, porque dice que tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y cuando empezamos el libro de Job, decía que tenía la mitad de todo eso, tuvo el doble. Eso fue el otro día de que Dios le habló a Job. ¿Qué creen ustedes que pasó entre que Dios lo restaure espiritualmente, le hable, Job reconozca, se humille, perdone a sus amigos? ¿Qué creen que tuvo que pasar entre ese momento y cuando ya tenga toda esa cantidad de animales? Y de hecho después también dice que tuvo más hijos, tuvo igual cantidad de hijos, pero ¿qué tuvo que pasar para que volviera a tener 7 hijos y 3 hijas? Tiempo. O sea, la restauración del corazón de una vez puede empezar y es un proceso, pero para que se vean las consecuencias en lo físico tiene que pasar años. Yo no creo que la señora hubiera tenido, ¿cómo se dirá?, de callizos, 10 hijos en un solo parto, 7 hijos y 3 hijas, pobre. Por ahí en la historia hablan de una que tuvo 7, por ahí en la historia reciente, no sé, pero 10 hijos mucho. Y aún tendría que haber tenido el embarazo y el parto, tiempo para tenerlos. Yo creo también que en ese proceso, como él fue restaurado, Job pudo ver con agrado, y esto que a veces se nos olvida resaltar, lo que dice el versículo 11, que después de haber pasado por esta calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos, hermanas y de sus amigos y conocidos de antes, y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa, y ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido, y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. No lo dice el texto, esta es especulación mía, pero quiero introducirla no para hacer una mala interpretación, sino para comprender un poco más la situación. Lo que sí se puede deducir es que antes no lo habían consolado, eso es claro en el texto. Entonces él se sentía solo y se podía sentir solo sin familiares. Pero lo que no dice el texto es que tal vez, y esto es mi especulación, por su reacción de queja y por su forma de estar, si esos amigos que querían hablarle no podían, tal vez sus familiares que tenían más confianza, menos confiados se sentían de venir a consolarlo. Porque algunos de nosotros cuando estamos mal, y que nadie se nos acerque, ¿no? Y después cuando nadie se nos acerca, nadie se me acerca. Estos no solo le dieron consolación, le dieron, mire el versículo 11 conmigo, le dieron un regalo al final. Cada uno de ellos le regaló ¿qué? Plata, no la nuestra, ¿no? Pero sí plata, el metal. En ese tiempo no eran billetes, sino que se contabilizaba con metales preciosos en las transacciones monetarias. Le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. ¿Y con qué creen ustedes? Es mi perspectiva, tampoco lo dice el texto, que tal vez Job empezó su restauración económica con la plática que le trajeron y con el oro que le trajeron. ¿No recuerda que no quedó con nada o quedó sin posesiones? Por eso tuvo que haber sido un proceso donde él aceptara a aquellos que no le habían querido acompañar, ellos vinieran y lo consolaran, y como ya estaba restaurado internamente podía recibir su consuelo como de parte de Dios, porque algunos de nosotros cuando estamos mal somos inconsolables, no porque estemos sufriendo mucho, sino porque no dejamos que nadie nos consuele. Y cuando ya Dios se encuentra con nosotros y lo conocemos mejor, cada persona que viene y se nos acerca,
Decimos, gracias Señor por traerme fulanito, sutanita para darme consuelo. Pero cuando estamos desconsolados o no queremos ser consolados y en conflicto con Dios, cada persona que se nos acerca decimos, Dios, pero ni me contestas y me mandas a este o a esta a que me traiga más tribulación. El corazón, y eso hizo que recibiera también con una buena actitud lo que le regalaron, y eso tal vez, muy probablemente fue lo que puso a producir para su restauración física y económica. ¿Ustedes son buenos para recibir o buenos para dar? Bueno, la mayoría no somos buenos para dar, aprendemos en el Señor que es mejor dar que recibir. Eso dicen los boxeadores también, es mejor dar que recibir. Eso es un mal chiste. Pero es mejor dar para compartir que recibir, porque todos queremos recibir. Pero sabe que algunos nos acostumbramos a dar y a veces por nuestra falta de humildad no queremos recibir. Venga, le colaboro. No. Estoy bien. Dios dirá. Él me proveerá. Claro, Dios dirá, Dios proveerá, pero le está mandando a alguien para proveerlo y Dios dirá. Después el Señor le puede decir, yo le mandé, usted no recibió. ¿Sí? Dios tiene que cambiar nuestros corazones porque a veces no queremos dar, pero a veces no queremos recibir. Por eso, y no queremos administrar. Tenemos que ponerlo a producir y no queremos esperar a que pase un tiempo para que todo se vuelva a restaurar. Por eso Dios tuvo que restaurarlo primero espiritualmente para luego restaurar a Job materialmente, como tiene que hacer con nosotros también. Esto se aplica a todo, ¿sabe? Sufrimos y perdemos. Como lo decía hace un rato, hay personas que quieren restaurar ya no su salud ni sus bienes, pensemos su vida espiritual. Yo quiero volver a ser un ministro de Dios, un siervo del Señor, si es que alguna vez le sirvió en la iglesia o públicamente, o simplemente quiero volver a tener una relación con Dios profunda. O yo quiero que Dios restaure mi familia, que estamos en conflictos. O yo quiero que Dios restaure esto o aquello en mi vida. Metámosle también, como con Job, mi economía, mi salud. Pues Dios tiene que empezar por restaurar mi corazón. Y va a restaurar todo lo demás. Amén. Porque ¿de qué sirve que Dios restaure, por ejemplo, mi familia y el hijo que se fue peleado conmigo? Bueno, el que está en España no se fue peleado conmigo, por si acaso, ¿no? Para que no piensen eso. Pero, por ejemplo, el hijo que se fue peleado conmigo, yo le dije, Señor, que vuelva, y yo sigo con el mismo corazón no transformado. ¿Volvemos a discutir? Y si vuelve y se va, y si no se va, queda más amargado que antes ahí conmigo, y en peores conflictos. ¿De qué sirve que Dios vuelva y restaure mi salud? Si no está restaurado mi corazón, vuelvo y me enfermo, porque tal vez mi carácter es el que me lleva o a malos comportamientos o a consecuencias físicas de mi temperamento y me vuelvo a enfermar. ¿De qué sirve que Dios restaure mi economía? Si Dios no restaura mi corazón, entonces voy otra vez a ser un despilfarrador o un mal administrador. No fue el caso de Job, estoy hablando de nosotros, que no somos ni fuimos como fue Job, tan intachable. Y si requirió eso Job ser restaurado en su corazón, más nosotros, para que después entonces lo que Dios nos vuelva a dar en la economía no terminemos despilfarrándolo o botándolo. ¿No le ha pasado que hay personas, a mí me lo han dicho alguna vez en mi vida, ahora gracias a Dios no, pero en algún momento, venga, yo le doy la plata, pero la usa para eso, ¿no? Porque yo se la doy, usted me dijo que era para eso y de pronto la usa para otra cosa, ¿no? Yo lo conozco. ¿Cómo le ayudan a uno? Y cuando le ayudan a uno, uno mismo no aprovecha lo que le están ayudando. Dios tiene que transformarnos y el sufrimiento sirve para eso. Lo conocemos a Él cara a cara, viendo cómo cambia nuestro corazón a la imagen de Cristo. Para eso tenemos que arrepentirnos de pecados y confiar en el Salvador y estar en una relación íntima con Él por su palabra y por su Espíritu. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. Les decía que estamos en Cantares, en los devocionales. Pues antes estuvimos en Eclesiastés, y en Eclesiastés, el hombre que no como Job sufrió tanto, sino más que Job lo tuvo todo, el autor tuvo placeres, riqueza, fortuna, fama, poder, estaba decepcionado de la vida debajo del sol, en esta tierra,
Y solo se podía encontrar satisfacción en Eclesiastés cuando miraba por encima del sol y veía al Señor y todo lo recibía como de la mano de Él. Incluso la aflicción, hermanos. El problema no es la aflicción, el problema es el corazón humano. Porque el de Eclesiastés no tenía aflicción, tenía puras cosas buenas y no podía disfrutar su vida. Así que levantemos nuestro corazón a Dios y digámosle: Señor, quiero que me eleves a tu trono y en tu presencia. Oremos a Dios. Señor, queremos ver las cosas como tú las ves, pero para conocerlo todo como tú lo conoces, queremos conocerte a ti en medio de lo que nosotros experimentamos. Queremos que tú nos enseñes y que nuestro afán no sea dejar de sufrir si estamos sufriendo, o no sea perpetuar lo bueno que estemos viviendo porque terminamos idolatrando las cosas buenas en este mundo, sino que en medio de lo uno y de lo otro nuestro corazón busque conocerte a ti y que tú nos enseñes en cada instante tu buena voluntad para nuestras vidas. Hay algo más para nosotros que lo que hay en este mundo, porque si solo fuera lo de este mundo no tendría sentido vivir. Pero hay alguien más que las personas que están en este mundo, que las que estamos teniendo a nuestro alrededor. Estás tú, Señor, y está la compañía de millares de ángeles que ya están disfrutando de tu gloria y que entienden, oh mi Rey, los que no se rebelaron, que entienden que estar contigo es el cielo. A veces oramos, Señor, porque queremos que tú nos salves y nos lleves a la eternidad, y porque queremos dejar de sufrir en esta tierra, pero Señor, no podremos estar en la eternidad contigo disfrutando de tu presencia si acá ya no la empezamos a degustar en medio del dolor y de la aflicción. Y viene a mi mente, Señor, lo que están pasando en el eje cafetero, en el Chocó, en el Valle del Cauca, en los diferentes lugares donde han habido sismos, como lo comentábamos en un principio, pero también en lugares como el Catatumbo y sectores del mismo Cauca o Bajo Cauca, y en diferentes partes de Colombia donde hay violencia, unos por cuestiones naturales, otros por cuestiones humanas, sufren. Y sufren mucho, Señor. Sufren más de lo que nosotros padecemos, y que a veces, siendo tan poco, nos lleva a quejarnos tan tremendamente. Pero allá, en medio de esos muchos, hay unos pocos, y esperamos que cada vez sean más, que encuentran consuelo en ti, en la relación contigo, y que te aprenden a conocer en medio de su dolor y de su aflicción. Mi oración, y junto con la de mis hermanos después de esta serie de Job, si no es otro lo que recordamos, es que queremos decir como él al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te he visto consolándome, como veíamos la semana pasada, aún cuestionándome para que entienda mis motivaciones, retándome para que vea mi impotencia y confíe en tu omnipotencia, y para que me deje consolar en vez de buscar consuelo en las cosas o en las circunstancias, me deje consolar por ti. Quiero no tener la paciencia de Job simplemente por sufrir lo que Job sufrió, sino por ver al Dios que Job vio, el mismo Dios que se nos revela en Cristo, que sufrió por nosotros y que nos dio todo lo que viene y que está por encima del sol. Amén. Si me permiten decir algo personal, una de las frases que más me gusta de esta canción es cuando dice: la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Vimos en los capítulos 38 al 41 cómo el Señor se le mostraba a Job. Luego vimos la restauración de Job en el capítulo 42 el día de hoy, y la respuesta de Job es muy bonita en el Job 42:5, cuando dice: yo fui ese que te puso por debajo de todo. Yo fui ese atrevido, dice Job. ¿Qué tal si cantamos de nuevo por encima del sol? De nuevo para los que llegaron temprano, y por primera vez para los que han llegado ahorita. Pero comenzamos cantando desde la segunda estrofa, que es la que más se apega a lo que acabamos de aprender. Amén. Y dice:
Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Por encima. Encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol se puede ver redención. Una nueva canción, sí, sí. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo quiero un destello de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar de lo que puedo ver. Miles de páginas que sirven de ventana para andar
puedo ver por encima de todo, por encima de sí, sí, 1, 2, 3. Déjalo. Sí, probando sonido. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. Sí. Sí, probando sonido. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 3. ¿Se escucha bien? Sí, 1. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Probando Sí, sonido. sí. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. Se va. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 3. Sí. Probando sonido. No, paigas. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 3. Probando sonido. Probando sonido. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Probando sonido. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Se va. Sí, probando sonido. 1, 2, 3. No. Sí, probando sonido. Se va. La siguiente canción. Ahí suena bien. Podemos intentar. ¿Ah? La siguiente canción es nueva y preciso se nos está dañando el sonido cuando vamos a enseñar una nueva canción. Es un himno. Este himno tiene más de 300 años, principalmente cantado en inglés, luego hicieron una traducción al español. Es Gloria al Señor Poderoso. Veíamos la redención de Job, cómo el Señor lo redimía, pero en los capítulos anteriores veíamos al Señor mostrándosele a Job. A ese Señor, a ese Dios que se le muestra a Job, es ese Dios del que vamos a cantar a través de esta canción. Entonces quisiera que cantáramos primero la primera estrofa, la repetimos y empezamos a cantar la canción completa, ¿sí? Para aprendernos la melodía. Gloria al Señor poderoso, Rey de lo creado. Oh, alma alaba, pues Él te ha sanado y salvado. Quien pueda oír, venga con gozo al redil. Únanse para adorarlo. Sobre la tierra gobierna. Una vez más, vamos a cantar la primera estrofa. Gloria al Señor poderoso, Rey de lo creado. Oh, alma alaba, pues Él te ha sanado y salvado.
alcance para adorarlo. Gloria al Señor, al que sobre la tierra gobierna, bajo sus alas te cubre y gentil te sustenta. Lo puedes ver, Él satisface tu ser en todo lo que ordena. Gloria al Señor, tu labor Él prospera y defiende. Misericordia y bondad Él te da diariamente. Piensa otra vez que lo que el Señor puede hacer cuando su amor Él te extiende. Gloria al Señor, que mi ser por completo le adore. Lo que respire, que venga ante Él con canciones, y que la amén suene del pueblo otra vez, siempre con gozo le honren. Y que el amén. Y que el amén suene del pueblo otra vez, siempre con gozo le honren. ¿Qué tal si cantamos de nuevo, solo las voces, esa última estrofa? ¿Sí? Dice: Gloria al Señor, que mi ser por completo le adore. Lo que respira, que venga ante Él con canciones, y que el amén suene del pueblo otra vez, siempre con gozo le honre. Y que el amén. Y que el amén suene del pueblo otra vez, siempre con gozo le honre. Amén. Cantamos del destello de gloria que le dio el Señor en medio del torbellino a Job, la respuesta de Job cuando el Señor estaba tratando con él. Vimos cómo se presenta Dios a Job, y ese mismo Dios que se presenta a Job es el mismo Dios que nos promete una ciudad, es el mismo Dios que nos promete una tierra nueva en la cual vamos a habitar. En medio de todo lo que está pasando ahorita, y muchas gracias por todas las personas que se han dispuesto a contribuir a la recolección que se hizo esta semana, tocando ese tema. Incluso en medio de desastres tan grandes como estas, el Señor está orando, el Señor nos cuida. Y veíamos en la predicación que no importa si a Job no le daban otra vez más hijos, más tierras, una casa nueva, más animales. Lo importante era lo que sucedió al principio, y fue esa redención espiritual. Y que para sostener eso, el Señor nos da una promesa de una ciudad venidera. Y esa ciudad es la que deberíamos anhelar todos. Aún en medio de nuestras situaciones, nuestra fortaleza debería de estar sustentada en la promesa del Señor. ¿Qué tal si cantamos acerca de la ciudad de Dios? Amén.
ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Y he aquí que la presencia del Señor dura en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, solo en plena libertad. Santa y dulce, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, por su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Y he aquí que la presencia del Señor dura en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto, ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí, y he aquí que la presencia del Señor
Mora en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Una vez más, he aquí. Y he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Amén. La ciudad de Dios es la que anhelamos. ¿Qué tal si esta última canción la cantamos con la guitarra? Casi a capela, ¿sí? Sin amplificación. Hemos visto al Señor mostrándose la redención de Dios, la promesa que Él nos hace, pero nada de eso fuera posible sin el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, sin la encarnación de Dios hecha en la cruz. Y hablaba con los muchachos, no concibo yo un domingo en el que no cantemos acerca de la obra de Cristo en la cruz. Y cuando cantamos cuando decimos gracias por la cruz, no decimos gracias por el madero, sino gracias por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Cantamos que digno es el Señor. Tócala. Gracias por la cruz, Oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu verdad.
por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. En tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, Padre, te damos por permitirnos cantar el día de hoy, por entonar estas canciones como iglesia, para adorarte, para decir que tú eres digno, que tú eres grande, todopoderoso, que así como te mostraste a Job durante varios capítulos, resaltando todo lo que tú eres, no solamente para resaltarte como tú eres, sino para enseñarnos a nosotros a verte a ti. Y el verte a ti, reconocerte como nuestro gran Dios, Señor, Redentor y Salvador. Hemos aprendido cómo nos redimes, cómo nos sostienes en medio de las situaciones más difíciles y cómo nos sustentas. Somos testigos en este momento de algo que pasa a nivel nacional, pero también a nivel personal de cada persona. Puede pasar situaciones específicas que nos lleven a tambalear, a sentirnos mal, a no verte en medio de cada una de esas situaciones, pero aún así queremos pedirte el día de hoy que seas tú mostrándote a nosotros, para que como Job digamos, fui yo el que no te vio, fui yo el que no te reconoció,
porque me das señales de ti en todo momento. Me das señales de ti en toda tu creación, me das señales de ti en cada una de las misericordias que me das cada día, en cada una de las misericordias que se renuevan cada mañana. Somos testigos de cada una de esas cosas. Y somos testigos por tu palabra de la gran obra que hiciste redentora en la cruz, al encarnarte y al haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor. Te damos gracias y no nos cansaremos de darte las gracias hasta que, como cantábamos antes, estemos contigo en esa ciudad, en ese terreno, en esa nueva tierra en la cual nos vamos a encontrar contigo y seremos testigos de tu propia gloria. Ya no tendremos destellos de tu gloria, tendremos tu gloria completa y te veremos a ti completamente. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos has dado. Y dejamos nuestras vidas en tus manos con todo lo que vayamos a hacer, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si terminamos dando un aplauso al Señor? Si pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor, digno es el Señor. Amén. En la semana pasada nuestro hermano Roldán estuvo exponiendo el versículo y era en el capítulo 4 de Primera de Juan, en el versículo 13, y decía: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Y en esta mañana vamos a ver versículo 14. No sé si ya los hermanos Andrés, que no lo veo en pantalla, no Andrés, el versículo. Versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Juan. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que orar por este sonido. Amén. Necesitamos una planta más fuerte, más grande, más amplia. Vemos que cada día hay un instrumento más, se está añadiendo más gente y eso requiere más enchufe, más micrófono, más cables. Y entonces, imagínense, necesitamos algo más grande. Amén. Amén. Que nos duele mucho. Amén. Pero bueno, es así. Entonces ya está en pantalla, versículo 14. Nosotros hemos visto vamos otra vez, ahí está en pantalla, y decimos: nosotros hemos visto y damos testimonio al Hijo, el Salvador del mundo. Amén, hermano. Hermano, este versículo hay que meditarlo en nuestros hogares. Y ellos traen otros versículos que allí se unen y nos dan una enseñanza. Pero si no lo hacemos, a veces no entendemos por qué dicen el versículo nada más, pero si lo hemos leído, lo hemos escudriñado, cuando sale en pantalla ya usted está identificado y ahí bajamos el rostro. Ay, Señor, cónchale. Jesús, como decía nuestro hermano Brian esta mañana, que la diferencia hablar con Dios de una y la de Cristo hablamos de otra manera. Amén. No voy a predicar, pero sí vamos a estar recordando los versículos. Amén. Entonces para la próxima semana queda el 14. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, nada más y nada menos del mundo. Eso no lo dice, eso lo añadí yo, pero es simplemente para ampliar. Pero necesitamos escudriñar las Escrituras. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos en esta mañana.
Padre, en esta mañana te damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso. Señor, ahí están las bandejas plateadas que son para diezmo y ofrenda y el cofre ocre para protemplo. Te pedimos que bendiga las manos que van a hacerlo en esta mañana y las que no suple para otra oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, hermano. Dice que el que da para Dios, como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. El que da para Dios, como el sol brillará. Jehová le recompensará. Da y se os dará con alegría, da y se os dará. Da y se os dará con alegría, da y se os dará. Da y se os dará, da y se os dará. El que da para Dios, como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. Da y se os dará con alegría, da y se os dará. Da y se os dará con alegría, da y se os dará. Padre, gracias porque hemos podido dar en esta mañana, amén. Bendice las manos que lo hicieron y las que no, súplele para otra oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Siempre los domingos estamos orando por las partes de las comunidades, tanto indígenas como comunidades que están pasando diferentes circunstancias. Y entonces en esta mañana nos toca Colombia. Amén. Tenemos en pantalla los hermanos Héctor. Ok. Sé que no va a poder visualizar de allí, pero ya son peticiones. ¿Y las fotografías algo no tienes? No. Ok, sabemos que como estamos en esta mañana. Ya mediodía está pegando, sí, pero vámonos aquí. El hermano Héctor, el misionero Héctor Dávila, conjuntamente con su esposa Mercedes Olmas, son misioneros y ellos están en la parte indígena. Ellos están en el norte de Santander, en el Catatumbo, y ellos están pidiendo una oración por acontecimientos que están pasando por parte de la violencia en ese sector. Mis amados, dice el hermano Héctor, dice paz y esperanza y gozo a sus corazones como hijos de Dios. Les cuento que tenemos el corazón muy adolorido. Hoy nos hemos enterado de que esta violencia que invade estos lugares han afectado muy duramente a dos jovencitos con los cuales habíamos estado trabajando, y sus familias guardan silencio ante todo este dolor. Le rogamos a sus oraciones que Dios les bendiga. Es triste para los que hemos plantado y los plantadores, que cuando uno ha trabajado en diferentes partes y más en estas regiones, el enemigo use otras personas para llevarse a delinquir, a hacer cualquier cosa, sacar a la gente de lo que se le está predicando. Y es un enfoque lo que el hermano Héctor está diciendo. Él, recordemos que está en la tribu Bari. Bari, pues siempre decimos Bari, pero Motilón. Ok. Es necesario orar por ellos para que el Señor bendiga a nuestro hermano pastor allí y le dé fortaleza y estos muchachos puedan reflexionar. Quizás ellos no tanto, sino que son llevados por grupos armados y que están al margen de la ley en esa zona. Imagínense todo el trayecto que hemos viajado en estas semanas atrás para otras latitudes del mundo, y hoy nos toca aquí mismo a la huerta, a 7 horas, 6 horas de aquí de Bucaramanga, donde están hermanos de nosotros, pastor de esta iglesia que estuvo aquí, y están trabajando en ese sector. Y hay violencia y no dejan que los muchachos puedan servir al Señor, sino que los necesitan para otras cosas que ya nosotros nos imaginamos y sabemos. Vamos a estar en pie y vamos a hacer una oración.
Y entre más rápido nos paremos, más rápido oramos y más rápido nos vamos. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Héctor. Amén. Para que el Señor le dé fortaleza a él y a su esposa para seguir llevando el mensaje donde usted y yo no vamos, pero él está allí y el Señor le dé fortaleza. Y a través de la ofrenda, a través de lo que usted aporta para las misiones, esto va a ser de mucha ayuda. Pero su oración en esta tarde también es suficientemente poderosa. Padre, en esta tarde te damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Mira la condición de nuestro hermano Pastor Héctor. Oh Dios, que en esta mañana se encuentra en esos sectores donde quizás ninguno de nosotros quiere pisar, por la violencia, por tantos grupos, por tantas circunstancias que se presentan en esa zona de este país hermoso como Colombia. Gracias te damos, mi Dios, porque eres bueno, eres maravilloso. Y si usted ha permitido que nuestro hermano esté allí, usted le guardará y haga usted con él conforme su misericordia y sus bondades. Señor, solamente pedimos en esta mañana, en esta tarde, unido con tu pueblo, que le guardes, que le fortalezca, que les dé sabiduría, que supla su necesidad, que ayude a esta pareja que está allí, Padre, hasta el día que usted quiera tenerlo en ese lugar, sea por uno o sea por otra. Pero de esta manera pedimos por nuestro hermano Héctor y su esposa, por esas tribus que están allí, que puedan entender el misterio de tu palabra, de tu salvación. Por eso usted envió al Hijo a este mundo, y esa tribu pertenece a este mundo, y pedimos, Señor, en esta tarde, que les bendiga, que les ayude, y que tu salvación pueda arroparle en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Los anuncios el día lunes, hermano, sabe que el pastor de 6 a 6:30, 6:30, 7 está no en vivo, sino que simplemente por YouTube. De lunes a domingo, de lunes a lunes el pastor envía, pero siempre es de lunes a sábado. Y los días que está en vivo, martes y sábado, de 6:30 a 7 de la mañana. Martes el pastor está en Lebrija. Amén. El miércoles culto de oración. Aquí a partir de las 7 de la noche está la iglesia abierta para que puedan venir al culto de oración. Jueves todavía estamos orando por las familias para que el Señor les bendiga y se unan nuevamente a los grupos familiares. Día viernes hay clase. El pastor me informó antes de salir que el viernes tenemos instituto. Entonces todos estamos, en los que estamos estudiando, los esperamos el día viernes. Sábado en Lebrija, oremos por esta pareja también que están allí. Quizás no están pasando las circunstancias que están pasando otros plantadores, pero ellos también tienen sus dificultades allí. Y oremos por nuestra hermana Karen, nuestro hermano Brian, su niña, amén, su salud, para que les bendiga el Señor, les guarde y les cuide. Y el domingo estamos a partir de las 9 de la mañana, estamos aquí hasta las 10, estamos con la escuela bíblica, y a partir de las 10:30 de la mañana nuestro culto regular. Estos son los anuncios de la semana. Cualquier cosa el pastor estará informando a través de las redes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre, te damos gracias por todo lo que se ha podido hacer. Gracias por las alabanzas. Usted permitió que hoy fuera así. Amén. Mañana usted hará lo que tenga que hacer. Amén. Bendice a tu pueblo, bendice a todos los que pudieron trabajar, a servirte en esta mañana. Gracias por este pueblo, llévale a sus hogares, suple la necesidad, contesta nuestra petición, Señor, inclina tu oído a nuestro ruego, te lo pedimos, y tú, Jesús, intercedes por nosotros delante del Padre. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Dios le bendiga, estamos despedidos.